Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a comenzar el taller de hoy. Va a ser acerca de principios. Entonces voy a compartir pantalla y iniciamos. Ya, listo. Ya se debería poder ver. Así que vamos a comenzar. Bien, muchas gracias por asistir. Espero que vayan al torneo, ayuden a animalitos. Es importante. Este principio es mejor si participan, entonces si en cualquier momento tienen alguna duda, no entienden algún término, no entienden algún concepto, les pediría que participen, porque muchos de los temas que van a ver acá no son tan simples de entender, entonces puede que me esté saltando algunas explicaciones importantes o algunas cosas no estén quedando completamente claras. Entonces, si en cualquier momento tienen una duda, por favor levanten la mano en el Zoom y las absolveré sin problema. Entonces, hablemos sobre argumentos de principios, ¿ya? Este taller va a estar dividido en varias partes. La primera parte es sobre a qué nos referimos cuando estamos hablando de argumentos de principios y cómo funciona ese concepto en debate. Probablemente todas las personas acá en algún momento de su vida hayan experimentado o vayan a experimentar alguna de las siguientes situaciones. Hay un debate donde quieres hacer un argumento sobre cómo algo es injusto, porque, por ejemplo, afecta a la libertad, democracia, derechos humanos, dignidad y demás, pero no es tan claro cómo hacerlo, ¿verdad? Porque, o sea, toda nuestra vida por lo general está centrada en la idea de consecuencias prácticas, consecuencias materiales, de, por ejemplo, obtener dinero, obtener bienestar, obtener servicios, obtener recursos, y no tanto en base a ética, a máximas morales. Entonces, ¿cómo romper esa burbuja de consecuencias en debate? Es algo que no es automáticamente intuitivo y muchas veces cuesta convertirlo en un argumento. El segundo problema es cómo juzgar argumentos de principio. ¿Cómo los valoras? ¿Qué haces contra un argumento práctico? Y a cuál le deberías dar la victoria, ¿verdad? Y la tercera situación es como que haces un argumento de principio, que te tratas a hacer un argumento de principio, y los jueces lo evalúan de formas que no entiendes. Te dicen, pero es dependiente de las consecuencias, entonces el principio está mal construido. O no me queda claro por qué tu principio es real o me importa y cosas de ese estilo. La idea de este taller es como dar una aproximación bastante básica e intermedia sobre cómo funcionan los argumentos de principio, a qué nos referimos cuando hablamos de argumentos de principio y cómo funcionan y se aplican estos en el contexto de debate competitivo. Entonces, son los principios. Los principios, en la definición clásica, por decirlo de algún modo, son mandatos de optimización. Esto quiere decir que esencialmente son y tienen funcionamientos diferentes a las reglas normales que usualmente encontramos, por ejemplo, en el derecho. Mientras que en el derecho, la ley dice no mates o no robes, los principios no son de cumplimiento absoluto. Es decir, no es que la libertad se cumple o no, no es que la representación se cumple o no, no es que el consentimiento se cumple o no, sino en la mayoría de instancias hay grados y grados de cumplimiento del principio. Por ejemplo, no es lo mismo la libertad que te otorga tener una opción a la libertad que te otorga tener 10 opciones, ¿verdad? A consentir una cosa no necesariamente implica consentir a todo lo que puedas salir más adelante, sino implica consentir a una cosa específica y por tanto hay grados de consentimiento que deben ser valorados. Por ejemplo, derechos como libertad de expresión están, no son absolutos porque la idea es garantizar el derecho en la medida de lo posible y lo razonable, no tanto en la medida de como cualquier persona puede decir cualquier cosa en el momento que se le dé la gana, incluso si afecta a terceros, ¿verdad? Entonces, mientras que una ley no puede ser incompatible con otra ley, o sea, no, una ley no te puede decir está bien matar y otra ley no te puede decir no está bien matar al mismo tiempo, porque esas leyes colisionan, los principios sí suelen colisionar y sí suelen chocar. Por ejemplo, el derecho a la libertad, por ejemplo, de expresión, muchas veces está constreñido por el derecho de las personas a bienestar o a dignidad o imagen. Entonces, no es tan simple como decir los principios existen y deben cumplirse, sino un grado de cumplimiento es algo fundamental en ser demostrado, sobre todo en debate. Porque algo que me ha pasado, tanto como debatiente, tanto como juez, es ver equipos o incluso yo hacer argumentos de, jaja, te estamos dando un grado extra de libertad, por tanto ganamos, ¿verdad? Ahora la persona es más libre. Ahora, eso puede ser cierto, pero eso no necesariamente hace que el argumento gane
por sí mismo, en automático, sino en la mayoría de instancias no basta comprobar que el principio se cumple, sino que el grado de cumplimiento es satisfactorio, que se está logrando un cambio relevante en el debate. Es decir, no estás pasando de tener 4 opciones a tener 4,5, 5, sino estás pasando de tener 4 opciones a 8. Y eso te permite una mayor capacidad de elección y por tanto una mayor capacidad de autodeterminar tus opciones en la vida. Entonces, la idea de que los principios se cumplan o no debe ser apropiadamente matizada. Y ese es el primer takeaway de este taller. No basta con que me pruebes que las personas son más libres o se les está garantizando a mayores derechos de representación en una democracia, sino que eso es significativo o al menos tiene un valor significativo a ojos del debate. Entonces, son normas que esencialmente obligan a los actores a cumplirlas al máximo grado entre lo posible y lo razonable, ¿verdad? Y eso es la justificación de los límites de los principios, razonabilidad, choques entre principios, hacer una decisión sobre qué principio debería prevalecer. Por ejemplo, el deber del Estado de proteger a toda la sociedad versus el deber del Estado de proteger a las minorías. El deber del Estado de proteger la dignidad humana contra el deber del Estado de no intervenir en los derechos de las personas, llámese propiedad privada, llámese libre iniciativa privada, o lo que sea. Esos principios suelen colisionar, entonces la idea es ponderarlos. Ok, ahora, con eso de lado, entra la primera parte complicada, entre comillas, de este taller, que es el choque, la diferencia entre principios y consecuencias. Y esta es una opinión propia. Esto es lo que yo personalmente opino en base a lo que he leído, lo que conozco, lo que he estudiado y todos los años de debate que tengo. Los argumentos de principios y los argumentos de consecuencias son en realidad lo mismo, porque ambos son, en teoría, argumentos de principios. La diferencia es que uno defiende un principio que las personas aceptamos casi implícitamente, que es el consecuencialismo. Dícese el utilitarismo o utilitarianismo, y el otro principio es un principio no consecuencialista. ¿Qué es el utilitarianismo? ¿Verdad? Es la forma de medir las acciones evaluando si la consecuencia de la acción es la maximización de la felicidad y por tanto la minimización del dolor. Bajo una óptica utilitarista, todas las acciones que maximicen la felicidad de las personas son morales. Por ejemplo, las decisiones del Estado deberían evaluarse en base a si hacen a la gente feliz o no. Así justificas políticas públicas, por ejemplo, justificar cosas como cobrarte impuestos, incluso si eso afecta a tus derechos patrimoniales y tu libertad económica, está justificado en la medida de que el dolor que te causa que te quiten parte de tu sueldo al mes está justificado en la medida que le estás garantizando felicidad, por ejemplo, en las personas más pobres que se benefician de políticas públicas a su favor. Esa es la idea utilitaria de las cosas, de que lo moralmente correcto es lo que genera bienestar y lo inmoral es lo que genera dolor. El no consecuencialismo implica la idea de que la felicidad no es el mejor modelo para juzgar la moralidad de las acciones, por lo que el utilitarismo tiende a negar algunas cuestiones que consideramos esenciales, sobre todo principios como dignidad, autonomía, consentimiento y libertad. Es decir, que se maximice la felicidad, por ejemplo, no garantiza que se maximice la de todos. Si, por ejemplo, muy pocas personas sufren para ser felices a una gran mayoría y muy felices, entonces bajo una óptica utilitaria eso estaría bien, eso sería permisible, ¿verdad? Entonces, llevar el utilitarismo al extremo te hace ver que hay vacíos que no puede cubrir. Hay puntos que están fuera de lo que el principio debería amparar, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces aceptamos de forma inconsciente en debate el utilitarismo como la forma de medir el debate. Piensen en las rondas que han tenido recientemente, ¿verdad? Probablemente la mayor se ha decidido por quién prueba los mejores y más beneficios y quién evita la mayor cantidad de perjuicios. Eso es una lógica utilitarista. Lo que ustedes están haciendo en realidad es aceptar como precondición de su caso que lo moralmente correcto es generar buenos resultados materiales, es generar resultados que generan felicidad y que evitan generar dolor a las personas, ¿verdad? Entonces, no es que no estén haciendo un caso de principios, sino que el principio de su caso está implícito. Entonces, el chiste de hacer argumentos de principios es en realidad hacer argumentos no consecuencialistas, que rompen la idea utilitaria de que la felicidad es el criterio moral para asignar valor a las acciones, sino que hay otros criterios, por ejemplo, dignidad, que son los que le asignan moralidad a una decisión, en base a si protege, maximiza, cuida o respeta la dignidad humana. Entonces, a este punto, lo que es claro es que
si estás defendiendo consecuencias, estás moralmente defendiendo el utilitarismo. Si no defiendes consecuencias, estás tratando de romper con ese principio. Porque eso es importante, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver más adelante, porque los principios tienen que chocar entre sí, tienen que ponderarse entre sí, porque no son como uno se cumple y en automático el otro no, sino tienen que encontrar un balance. Entonces su trabajo no es decir como la libertad importa, la dignidad importa, si su oponente hizo como un caso práctico, sino explicar por qué su principio se superpone al utilitarismo. Y esa es esencialmente la forma de comparar y diferenciar los casos. Bueno, lo que en realidad sucede es que estamos hablando de dos niveles de deseabilidad. Pongamos el ejemplo. En tiempos de crisis, los estados deberían priorizar la garantía de condiciones laborales óptimas en lugar de la obtención y protección de los empleos, ¿verdad? Es decir, gobierno defiende la idea de que se debe garantizar como condiciones laborales lo mejores posibles para la gente que está trabajando, mientras que oposición defiende la idea de generar empleo y tratar de dar empleo a la mayor cantidad de personas posibles o que los empleos no desaparezcan. Entonces, la intuición más obvia de la oposición es que mientras más personas tengan empleo, más personas van a tener sueldo y por tanto más personas van a ser felices. Por tanto, la obtención y protección de los empleos preexistentes es lo que va a ganar en el debate. Eso en la cadena lógica se ciña la premisa de que la felicidad es el criterio más importante para ganar el debate, ¿verdad? Y la pregunta no es si eso es cierto o no, sino en qué nivel de deseabilidad estamos trabajando. En deseabilidad material, es decir, si la consecuencia es deseable, o en deseabilidad moral, es decir, si la consecuencia es moralmente deseable. Porque, por ejemplo, hay acciones que serían moralmente inaceptables, pero que sí serían materialmente deseables. Los ejemplos clásicos van alrededor de, por ejemplo, torturar terroristas. Si torturásemos a terroristas de forma violenta o incluso, peor, torturásemos a sus familias, probablemente podríamos obtener información que salve vidas, que haga que muchas personas como eviten ser víctimas en atentados o podamos desactivar células terroristas con mayor rapidez. Al menos en la teoría. El problema es que la tortura está mal, ¿verdad? Y como la mayoría de los estados, de hecho, han firmado tratados de derechos humanos internacionales que prohíben de forma absoluta la tortura como métodos de obtención de información. La razón por la cual se hace eso es porque creemos que todas las personas, independientemente de si son culpables o inocentes, si son terroristas o víctimas, merecen dignidad humana, merecen ser tratados como seres humanos con respeto a sus derechos fundamentales y con respeto a su autonomía, a su dignidad, a su integridad física y mental, ¿verdad? Entonces, incluso si la consecuencia fuese deseable, que es vamos a generar más felicidad en la sociedad a través de detener el terrorismo, la moral te dice que es algo terrible, que torturar a la familia de una persona no es algo permisible, incluso si la consecuencia es positiva. Del mismo modo, en este debate, en términos de deseabilidad material, probablemente en términos de utilidad, generes más trabajos y más personas tengan sueldos, lo cual implica que más personas van a tener trabajo. Pero la pregunta es si eso cumple los criterios de deseabilidad moral y los criterios de deber estatal del debate, ¿verdad? Por ejemplo, el deber del Estado de proteger a las personas más vulnerables y proteger a las personas en las peores condiciones laborales y, por tanto, proteger su dignidad humana y su derecho de tener un trabajo digno y no abusivo contra sus derechos. Entonces, si bien puedes garantizar más trabajo para más personas, ello no quiere decir que esté justificado permitir que las personas que están más abajo en la cadena laboral esencialmente tengan vidas terribles y tengan trabajos que están en condiciones de semi o explotación plena, ¿verdad? Entonces, la intuición que empuja a oposición es que el deber estatal de proteger a las personas y proteger su dignidad es incluso más importante que el deber estatal de promoción del empleo. Entonces, debido a que uno atañe sobre la dignidad humana y el otro atañe esencialmente sobre la libertad económica, uno debería ser priorizado sobre el otro y por tanto uno debería ser respetado de forma mucho más intensa. Entonces, incluso si oposición hace el caso utilitario de más trabajos, ello no quiere decir que sea deseable en términos morales. Y por ahí es donde empieza el caso de principios que un gobierno podría realizar en su contra. Entonces, cuando hablamos si el resultado es bueno o malo, en realidad hay dos niveles que tenemos que tratar. Si el resultado es bueno materialmente o es bueno moralmente. Y hacer un caso de principios parte de identificar lo segundo.
identificar que lo que estás haciendo es bueno o malo moralmente y por tanto debe hacerse de forma más intensa o no debe hacerse o algo por el estilo. Ahora, entremos a la parte 2. Hablemos sobre el utilitarismo y las limitaciones que tiene el utilitarismo. Antes de eso, me gustaría preguntarles si hay alguna duda, algo que no esté quedando claro, si queda suficientemente claro qué es utilitarismo antes de empezar a analizar si eso es lo correcto o lo que debe analizarse en los debates. Entonces, levanten la mano, abran el micro y si no, proseguimos. Vamos a dar unos segundos. Ya, genial. Entiendo que hasta ahí todo está claro. Entonces, igual siéntanse libres de hacer una pregunta si en cualquier momento de la siguiente parte no tienen algo claro. La pregunta importante al momento de analizar si el utilitarismo funciona o es la métrica más importante del debate es analizar si la felicidad agregada es todo en el mundo, ¿verdad? Es el criterio más importante, el único criterio o el más valioso en el debate. Porque la moral como una calculadora es la premisa básica del utilitarismo, ¿verdad? Y por eso, o sea, quizás si tienen como likes en páginas de filosofía, vean memes como este, como que el cuerpo ideal utilitario es una calculadora, ¿verdad? Es una forma de calcular objetivamente qué genera felicidad y sumar la felicidad de las personas entre la sociedad, entre el país o entre el mundo, ¿verdad? Entonces la traducción del meme este es el cuerpo ideal utilitario. Puede que no te guste, pero así es como se ve a lo más alto de la ética. Entonces, esencialmente la idea es que la suma agregada de la felicidad es lo más importante. Esto quiere decir que si pudiésemos hacer una especie de suma y resta donde sumamos toda la felicidad que se está generando para todas las personas e hiciésemos una resta de las personas que no están experimentando felicidad, sino estuviesen experimentando dolor, y hiciésemos el total, si la felicidad generada es mayor al dolor generado para una persona que cree en el utilitarismo, entonces esa decisión es moralmente correcta, es moralmente deseable y por tanto permisible o incluso es deseable que el Estado o el actor en cuestión del debate lo haga, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Primero, hay un fuerte énfasis en las mayorías. Esto implica que lo que importa no necesariamente es generar felicidad a las personas correctas, sino generar felicidad en el común denominador de la sociedad, en todas las personas en total, y por tanto eso va a definir si es moral o no. Lo segundo es que, como les dije antes, esto obvia principios e intuiciones morales, cosa que vamos a ver más adelante con el ejemplo, pero para que lo tengan claro, la idea de felicidad muchas veces puede estar contrapuesta a libertad, autonomía y cosas por el estilo, tanto en lo bueno como en lo malo, dependiendo de sus opciones políticas. Si ustedes creen que cobrarle impuestos a la gente está bien, porque eso genera bienestar para otras personas que están más necesitadas, están creyendo que eso es más importante que la autonomía y la libertad de una persona de manejar su propio dinero, manejar su propio capital y por tanto usar su dinero que han obtenido de los productos de su empleo libremente. Eso no está bien o mal, pero la idea es que reconozcan que eso es una lógica utilitaria, que están evaluando por debajo de la utilidad y la felicidad para las personas los derechos económicos que puede tener una persona en el mundo y en el día a día, ¿verdad? Más allá de si está bien o mal, eso implica una transgresión a la libertad. Y ese es un caso que podría ser considerado por una gran mayoría de la sociedad como algo bueno, algo deseable y algo estándar en la práctica de todas las sociedades democráticas en no solo Occidente, sino en el mundo, pero también lo implica para cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, hay formas bastante claras en las cuales el utilitarismo tiene problemas respondiendo a dilemas morales como la esclavitud. Si tienes a un grupo muy limitado de personas sufriendo a favor del resto y generando una economía bastante funcional y rica, porque piensen que muchos de los estados que han gozado de un sistema esclavista en el pasado han generado cantidades inmensas de riqueza a través de esencialmente el fruto del trabajo robado a las personas que eran esclavas. Ello implica que bajo una lógica utilitaria, las personas están viviendo mucho mejor y son más felices gracias al sufrimiento de una minoría, ¿verdad? Entonces eso en teoría podría justificarse moralmente desde una óptica utilitaria. Luego vamos a ver potenciales respuestas a eso y cómo defender el utilitarismo desde el otro lado, pero para que tengan en cuenta dónde pueden encontrar las limitaciones o las respuestas más probables. Ahora, les hago una pregunta a ustedes, miembros del público y personas que están viendo este taller. Este es un ejemplo sacado de un manga llamado Fire Punch. Es un manga que es muy bueno, pero no les recomiendo leer porque es bastante duro, es bastante fuerte y bastante difícil de leer en sí, pero me parece bastante bueno.
en el que sucede la siguiente situación, ¿verdad? Es una sociedad con personas con superpoderes y habilidades especiales, similar a X-Men o Avatar, donde, por ejemplo, hay personas que tienen la habilidad de generar corrientes de aire, generar agua, generar electricidad, generar calor, etcétera. Entonces, esas personas son sedadas y encerradas en un sótano en una megaciudad, donde son utilizadas y esencialmente están conectadas a máquinas, como pueden ver en la imagen, para que sus poderes generen servicios esenciales para la sociedad. Por ejemplo, la calefacción, que normalmente se hace con gas natural, viene de la mano de superhumanos que están ahí encerrados y sedados, siendo utilizados para generar calor. Lo mismo con el agua potable, lo mismo con la electricidad que usan las personas en su día a día. Debido a que esencialmente hay un costo cero para cualquier servicio básico y cualquier servicio esencial, la sociedad puede desarrollarse de forma incomparable, porque puedes tener electricidad, agua, calor, sin esencialmente pagar nada, porque hay una fuente en teoría infinita de este recurso que está siendo explotada en ese momento. Entonces, estas personas en teoría no están experimentando dolor, no están sintiendo dolor, al menos en este ejemplo, no necesariamente en el manga de lo que les está pasando, y a cambio la sociedad tiene una vida con altísimo bienestar, con servicios esencialmente gratuitos y con un estándar de vida casi infinito debido a que ahorran una cantidad de costos inmensa, debido a que no tienen que explotar recursos naturales o combustibles fósiles para hacer funcionar su sociedad. Ahora, le pregunto a las personas del chat, ¿verdad? Y levanten la mano o escriban en el chat. ¿Les parece que es moralmente correcto tener a todas esas personas encarceladas y encadenadas en el sótano para proveer servicios a la sociedad? Y si es posible que alguien se arriesgue y trate de explicarme por qué sí o por qué no. Porque me interesa ver cuál es su visión al respecto. ¿Cuál es su opinión o cómo ven la situación desde una óptica moral? Entonces, escriban en el chat, levanten la mano las personas que crean que es una acción moralmente incorrecta, que esto está mal, que esto no debería hacerse y es una forma terrible de obtener recursos en la sociedad, incluso a pesar de los beneficios prácticos que pueda generar para que las personas que viven en ella. Escriban, levanten la mano, lo que prefieran. Y les agradecería si alguno participa, porque creo que lo haría mucho más interesante. Genial. Entonces, primero a Joaquín y luego a Namile. O sea, en mi opinión es completamente inmoral en base de que esas personas, pese a que tienen poderes, igual pueden seguir manteniendo todo lo que es la dignidad humana y por lo tanto utilizarlos como para beneficios a terceros no significa que esas personas no puedan como que seguir teniendo la dignidad para poder vivir una vida normal. Ya, Es eso. pero entonces, ¿a qué te refieres con dignidad humana? ¿Qué es lo que tú ves como dignidad humana? Lo que yo entiendo por dignidad humana es eh, el bien por el cual cualquier persona o toda persona merece al nacer, que ya involucra otros aspectos, como por ejemplo la capacidad que tiene para poder desarrollarse dentro de la sociedad, la libertad que esta conlleva, entre otras cosas. Ok, gracias. A Ana Milé. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Ya. Yo pienso que esto de aquí no sería algo bueno, ya que por el tema de que, ¿cómo lo explicaría de una manera más corta? Sería que esto no beneficiaría bien para esos tipos de personas, ya que estarían sufriendo un tipo de, se puede decir un tipo de maltrato y no solamente entre ellos mismos, sino un poco más fuerte. Y yo siento que eso no sería algo bueno para ellos y tampoco tanto para la sociedad. Entonces prácticamente un maltrato muy fuerte. ¿Tú qué opinas? Disculpa, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Yo creo que si hablamos de un grupo pequeño que puede beneficiar una tremenda sociedad, entonces está bien, porque hay veces en las que creo que el sacrificio a veces el sacrificio es necesario para un bien mayor, ¿no? Ya, ok. Entonces, ¿tú consideras que hay instancias donde, por ejemplo, las personas podrían ser sacrificadas en base a generar bienestar? Sí. Ok, bien, ese es, por ejemplo, el análisis utilitario. Entonces, ah, de todos modos, la mayor parte de las personas que han participado creen que esto es inmoral, ¿verdad? Con justificaciones similares y dispares en algunas partes, creen que hay cosas que están mal en esta situación. La pregunta es cómo lo conviertes en un argumento.
Porque la explicación de, ok, las personas tienen derecho a dignidad, a veces puede sonar vacío. La pregunta es entonces, ¿qué es dignidad? ¿Cómo funciona la dignidad? ¿Qué es lo que entendemos por dignidad, verdad? Y, por ejemplo, sin eso es muy difícil responder al caso utilitario, porque incluso en la foto te dicen que las personas se van a morir de frío si es que esas personas dejan de generar calor para la sociedad. Ahí es donde surge la primera respuesta fuerte al utilitarismo, que es la dignidad humana. La idea de que las personas tienen derechos por el hecho de ser personas, que los hacen acreedores a una serie de beneficios y protecciones tanto jurídicas como morales, ¿verdad? La idea de dignidad, en su definición más clásica kantiana, es que las personas son fines en sí mismas y no pueden ser usados como medios para o un fin ajeno. Es decir, como somos seres humanos vivos, con capacidad de razón, con derechos, con capacidad de sentir felicidad, dolor, de pensar y razonar, no podemos ser utilizados como si fuéramos objetos. No deberíamos poder ser utilizados para satisfacer las necesidades de alguien ajeno, ¿verdad? Incluso si eso generase bienestar a la sociedad o mayor felicidad para el resto, son objetivos que, a pesar de ser materialmente deseables, no justifican sacrificar personas. Al igual que con el ejemplo del terrorismo, incluso si consideramos que la sociedad importa y el bienestar de la sociedad importa, torturar a la familia de los terroristas no necesariamente es una conclusión que pueda derivarse de eso, ¿verdad? Porque creemos que el utilitarismo obvia el derecho de las personas de ser tratadas decentemente, ¿verdad? De recibir un trato justo. Bajo una de las críticas clásicas al utilitarismo es similar al ejemplo, que es la esclavitud, que es, ok, claro, y si tú crees que las personas no son evaluadas en base a si tienen derechos o no, sino en base a la cantidad de felicidad que generan o pueden generar, eso vuelve completamente permisible la esclavitud o potencialmente vuelve permisible la esclavitud, porque ahora el problema que encuentras es que hay personas que están siendo sacrificadas, esclavos, que no tienen derechos, son maltratados y todo lo demás, pero el grado de sufrimiento que experimentan es mucho más pequeño en la suma que la felicidad que toda una sociedad entera que se está beneficiando económicamente de su trabajo y por tanto de la cantidad de felicidad que acumulada se podría contar, ¿verdad? Para esto hay un ejemplo que me gusta mucho y de hecho hay un video, está en inglés, que igual les recomiendo que vean, que me parece que son las semifinales del WDC 2010 con una moción similar a la que está en pantalla, que es, esta cámara prohibiría procedimientos quirúrgicos estéticos de cambio de características raciales. Esencialmente, prohibir a las personas que se cambien la raza a través de operaciones estéticas. Piensen en Michael Jackson, por ejemplo, o piensen en las operaciones donde, por ejemplo, a las personas le abren los ojos, que es algo bastante popular, de hecho, en países como Corea, con la cultura de las idols y todo lo demás, para que tengan un aspecto que como salga del fenotípico asiático de ojos rasgados, o por ejemplo las operaciones de labios o de nariz para personas sean afroamericanas, que normalmente tienen labios más amplios, o para personas de Medio Oriente que suelen tener una nariz con un tipo distinto de la nariz greco-romana que se considera como estéticamente deseable por Hollywood, por el mainstream y por lo que quieran, ¿verdad? Esa clase de cirugías serían prohibidas. Tendrás que mantener esas características raciales desde que naces hasta que mueres. El caso de uno de los debatientes más brillantes de la historia, Mao Zedong, es esencialmente el principio de cómo las personas no pueden ser utilizadas como un medio para un fin, cómo el Estado no tiene ningún derecho a hacer ingeniería social con los derechos de las personas, cómo tu cuerpo funciona del mismo modo que funciona tu closet. Tú decides qué ponerte en base a lo que te haga sentir cómodo, en base a lo que te haga sentir feliz. Y el Estado no tiene ningún derecho de decirte si puedes usar o no tu casaca North Face limeña, si puedes usar o no tu gorro favorito, si puedes usar o no un polo que te gusta mucho, ¿verdad? Debido a que creemos que el derecho de las personas de autodeterminar su felicidad y autodeterminar las características de la vida que quieren vivir es fundamental para que puedan ser un fin en sí mismo, para que las personas puedan alcanzar el grado de desarrollo que consideran funcional, que consideran ideal, que consideran el más alto posible en sus vidas, ¿verdad? Entonces, incluso si el resultado fuese deseable, que es menos racismo, menos tendencia a operaciones que hacen que las personas se sientan de forma
menos, o sea, que valoren menos su raza de lo que la deberían valorar o algo por el estilo, ello no implica que el Estado tiene un deber o la capacidad o el derecho de obligarte a no hacer algo en contra de tu capacidad de ser un ser autónomo, en contra de ser una persona, porque lo que está haciendo el Estado es esencialmente utilizarte como un medio para ingeniería social y no verte como un fin, no verte como una persona digna de derechos y digna de la capacidad de decisión. Y además del caso de principios, que me parece brillante, hay muchas líneas de argumentación que son bastante útiles, ¿verdad? Sobre cómo, incluso si es que esto pudiese generar presión social, incluso si la idea de que estas operaciones existiesen y muchas personas se sintiesen presionadas a cambiarse de raza a través de un quirófano, a pesar de que eso suene moralmente malo y todo lo que quieran, eso sigue sin habilitar o legitimar al Estado a cambiar la ley para prohibirte eso, ¿verdad? Porque si incluso si la presión es tan grande que las personas genuinamente están dispuestas a gastar tanto dinero para cambiarse de raza, entonces con más razón el Estado no tiene ningún derecho a intervenir y esencialmente obligarte que te sientas mal contigo mismo y te sientas mal con tu aspecto físico. Entonces, esa es quizás la intuición antiutilitaria y el principio más elemental y más popular de todos. La idea de que somos seres dignos, de que tenemos dignidad humana y tenemos la capacidad de ser fines en sí mismos y no medios por un fin ajeno. Ya lo van a ver más adelante, pero mi recomendación es siempre acompañar los principios con intuiciones que lo dejen claro. Porque si le dices a una persona, soy un fin en mí mismo y no soy un medio para fines ajenos, probablemente se digan como, ok, has leído a Kant, ¿por qué me debería comprar tu argumento? Entonces, cuando veamos la parte de construir principios va a quedar más claro, pero la recomendación general es añadirlo con intuiciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, no podemos obligar a las personas a ser esclavas para garantizar el bienestar de toda la sociedad, del mismo modo que, por ejemplo, no podríamos obligar a las personas a luchar guerras civiles de liberación de pueblos oprimidos en contra de su voluntad, incluso si el resultado fuera menos opresión, porque implicaría mandar a gente a la guerra en contra de sus derechos, en contra de su libertad, en contra de su autonomía. Incluso si el resultado es deseable, que la persona pueda hacerlo no quiere decir que el Estado tenga el derecho o la mayoría de la sociedad tenga el derecho de utilizarte como un medio, como un objeto para conseguir un fin más allá de ti. Entonces, la parte 3 es cómo debatir principios, ¿verdad? Y es esencialmente lo que les dije antes, que es cómo hacer los argumentos de principio, cómo ponderar los argumentos de principio, cosa que es bastante importante en este taller, y también cómo refutarlos, cómo rebatirlos y cómo disputarlos. Ok, ¿cómo vender los principios, verdad? Y acá es donde está la principal diferencia con el argumento práctico común, con el argumento práctico estándar. Cuando tú haces un argumento práctico, esencialmente tu trabajo es venderle a el juez que estás creando un resultado en la materialidad que debe valorar. Por ejemplo, esto crea muchos trabajos y por tanto mejora la economía y mejora la calidad de vida de múltiples personas. Esto, por ejemplo, genera un sistema democrático más limpio, ¿verdad? Hay menos corrupción, hay menos robo de fondos públicos y por tanto hay más dinero destinado al bienestar social. Entonces, tu trabajo es en sí mismo probar a través de una cadena lógica que si sucede A, B y C, llegas a la conclusión D, que es tu resultado. Y si el resultado es cierto, entonces el juez debería valorarlo. Véase en una métrica utilitaria, estoy generando felicidad y por tanto deberías darme el crédito a mí por la acción moral y la acción deseable. Cuando argumentas principios, eso se invierte. No tratas de probar que algo va a suceder como la parte central de tu caso. Ojo, central, no como parte de tu caso, sino que la parte central de tu caso es que el juez ya tiene algo en su interior que lo debería impedir de comprar ese argumento y debería comprarte a ti tu principio, que es intuiciones morales que no deberían ser quebrantadas y que probablemente el juez ya cree, pero no lo tiene en cuenta al menos de forma completamente plena. Entonces tu trabajo es que el principio que estás defendiendo se le sea intuitivo, que una vez te escuche pueda entender y decir, ok, yo entiendo que vas con ese principio y de hecho me parece que es un principio que yo comparto personalmente o que la sociedad suele compartir, ¿verdad? Porque incluso si es que las personas no lo dicen explícitamente, la mayoría comparten principios básicos como libertad, como protección a los vulnerables, como autonomía, como dignidad, como consentimiento. Y por tanto, la idea es que hagas ver a la persona que el debate debe juzgarse en base a ese principio.
que incluso si las consecuencias pudiesen ser mejores o pudiese generarse malas consecuencias a través de la argumentación de tu rival, debe comprar el principio por sobre eso porque es una máxima moral, una máxima ética que bajo ninguna circunstancia debería quebrantarse o que no debería violarse así por así. Entonces, ¿cuál es la estructura que recomiendo para principios? Es una estructura bastante simple y de principiantes porque tampoco me interesa ir mucho hacia teoría muy avanzada de argumentación de principios, sino es esencialmente cómo hacer un argumento de principios y no morir en el intento. La primera parte es, ¿cuál es el problema que identificas en este debate? ¿Qué principios está violando, verdad? Usemos el ejemplo que está ahí. Esta Cámara considera que los estados deberían ser responsables ante cortes criminales internacionales por los crímenes cometidos por grupos paramilitares. Entonces, mi primera intención como gobierno y mi primera intuición es que acá algo de justicia se está vulnerando. Acá hay algo injusto. Hay algo injusto de que haya personas que hayan sufrido por grupos paramilitares y el Estado que debió haber hecho algo al respecto no hizo nada y por tanto los daños se generaron y las personas sufrieron, pero al mismo tiempo no lo puedo enjuiciar, no lo puedo hacer responsable, no lo puedo llevar ante órganos internacionales para que digan si este Estado es o no responsable. Entonces, yo siento que hay una injusticia, ¿verdad? El segundo paso es plantear una analogía, un ejemplo claro que demuestre el funcionamiento de tu principio. Esto normalmente se le conoce como bombas de intuición o intuition pumps por el término en inglés. Entonces, un ejemplo que pudiese respaldar esa idea, por ejemplo, se me ocurre de que, o sea, incluso si tienes una fábrica y esta tiene un desperfecto, explota y contamina de forma terrible el río y muchas personas se enferman por eso, incluso si no es tu culpa directa, incluso si tú no has roto la maquinaria que ha explotado y que por tanto ha terminado en una contaminación brutal, o si tu barco petrolero no falló porque sea tu culpa y tú lo hayas destrozado, tienes una obligación de prevención, tienes una obligación de cuidado y de prevenir daños a terceros a causa de tus operaciones, ¿verdad? Es decir, la empresa petrolera que ha matado un montón de animales en el mar, hablando ya que estamos en la temática animalista por el torneo, o los ríos que se han contaminado, incluso si no lo han sido por acción directa, siguen siendo responsabilidad del actor que estaba a cargo, ¿verdad? De la persona que tuvo el deber de prevenir y resolver el problema antes de que surja, de que tuvo el deber de revisar que todo esté en orden o revisar que no podían suceder esa clase de cosas y se podía afectar a terceros, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que sigue existiendo responsabilidad, porque la base del principio de justicia es que hay alguien responsable de un daño y que por tanto deba ser ajusticiado. No en el sentido de ejecutado, por si acaso, sino en el sentido de que se le dispense justicia. Esta persona sea llevada ante el órgano jurisdiccional correspondiente y sea evaluada en un tribunal. Ahora, y de hecho, la moción te dice deberían ser responsables por los crímenes, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ok, ¿qué clase de situaciones pueden evitar la responsabilidad? Que es uno de los criterios esenciales de tu principio. Y ahí es donde comienzas con el backing lógico del argumento, es decir, el respaldo, porque no es solamente decir como se viera la libertad, dar un ejemplo bonito de libertad y decir como en este caso claramente la libertad importa, gracias por escucharme, he ganado el debate en 2 minutos y sentarte. Si no, tienes que dar una argumentación y tienes que reforzar la idea, tienes que aplicar de la analogía del principio al caso concreto. La forma clásica en la cual una persona puede evadir responsabilidad es decir que estaba completamente fuera de su control, ¿verdad? Decir que no había forma alguna en la que pueda prever o controlar que determinada situación haya sucedido y por tanto no se le puede condenar o sancionar por eso. Su trabajo entonces es asegurarse de que eso esté cubierto, ¿verdad? Es decir, como por ejemplo, que la mayoría de grupos paramilitares no aparecen del éter, no es de la nada. Un día spawnean como si fueran un creeper en Minecraft y las personas empiezan a sufrir las explosiones, sino que suelen nacer por acción u omisión del Estado. Muchos fueron formados por el Estado en guerras civiles y luego el Estado nunca se molestó en detenerlos o en controlarlos, en regularlos o en desaparecerlos. Muchos suelen salir a causa de acciones injustas del Estado contra poblaciones vulnerables y esas acciones se transforman en grupos paramilitares que terminan haciendo daño a terceros o a países vecinos. En todo caso, entonces ahí hay un criterio de responsabilidad que está claramente coligado entre la acción y el Estado responsable.
y por eso se estaría cumpliendo el principio de justicia. ¿Por qué este principio es tan importante, verdad? ¿Y por qué creemos que la justicia es una máxima que debemos cumplir en todos los escenarios? Porque creemos que no deberían haber víctimas que no reciban lo que merecen, que es justicia. Porque creemos que sea el ambiente, sean los ríos, sean personas, todo eso tiene una protección legal que merece ser amparada y merece ser defendida a capa y espada. Una persona no puede simplemente destrozar cosas, violar derechos, arruinar la vida de las personas y salirse con la suya, porque creemos que eso está mal. Porque creemos que, por ejemplo, esa persona está utilizando a los demás como medios para un fin, ya sea lucrar, por ejemplo, ejércitos pagados como grupos paramilitares, sea expandir su control o hacer oposición contra el Estado, por ejemplo, en grupos paramilitares, grupos insurgentes, grupos de liberación nacional, grupos terroristas, etcétera. Entonces, o que el Estado no puede simplemente omitir sus deberes de forma deliberada o de forma irresponsable y que eso se traduzca en daños a las personas por los cuales el Estado no sea responsable. Porque creemos que si el Estado mete la pata, tiene el deber de indemnizarte, de repararte y de tratarte como una persona que ha sido como wronged by the state, que ha sido ofendida, tratada mal, maltratada esencialmente por el Estado, ¿verdad? Entonces, ese principio es tan importante porque creemos que los estados, con todo el poder que tienen, con todas las atribuciones, con todas las cosas que les hemos dado, como nuestros derechos y nuestra capacidad por ejemplo, tener una vida sujetos a las leyes con las que en teoría estamos consintiendo, entonces están sujetos a un estándar de justicia mucho mayor. Deben ser responsables de sus acciones y el Estado debe responsabilizarse cuando mete la pata. ¿Y por qué se está violando en este caso, verdad? Porque el no hacerlo implica quitar responsabilidad o nunca responsabilizar adecuadamente a uno de los principales actores que han causado este problema, que han causado el sufrimiento de miles de millones de personas, que han causado que muchas personas sufran a causa de grupos paramilitares, a causa de sus acciones o su falta de actuar. Eso es impermisible y por tanto el principio debería cumplirse, incluso si los estados amenacen con irse de las Cortes Penales Internacionales, incluso si hay retaliación del Estado políticamente contra, yo qué sé, los grupos internacionales o los grupos paramilitares o lo que sea, creemos que el principio de justicia que se está violando de forma grosera y hay un deber generalizado de protegerlo y por tanto de enjuiciar al Estado cuando haya roto sus deberes esenciales. Esa es la idea de vender un principio. Eso es porque ahí no les estoy diciendo que solamente que algo va a suceder, ¿verdad? O que solamente va a generarse una consecuencia, sino algo que ustedes, tanto como yo, compartimos, que es la idea de que si alguien te hace algo malo, si alguien causa que muera un familiar tuyo, si alguien causa daños a tu propiedad, tienes el derecho de ir contra esa persona a la justicia, que es algo que probablemente todas las personas en el chat o participantes creen. Entonces tenemos un deber y una capacidad y un derecho y una obligación de llevar al Estado ante cortes internacionales. Ahora, ¿cómo ponderar principios versus análisis utilitario? Y ahí es donde el taller se pone interesante, porque la respuesta es inesperada. No, si el principio está bien probado, no tienes que ponderarlo, porque lo que hace un principio es explicar que las consecuencias son menos importantes que el deber ser, la máxima moral o el valor ético que estás defendiendo. No es que puedes decir como las consecuencias importan menos que el principio, sino que por construir un argumento de principio, si haces todos los pasos correctamente, si explicas por qué hay un principio, un valor moral que se superpone a las consecuencias prácticas, entonces estás haciendo una especie de alternativa a la ponderación. En vez de ponderar y agarrar como A, B, cuál pesa más, cuál pesa menos, estás analizando por qué A siempre va a pesar más que B. Siempre, en todas las circunstancias. E incluso si probase muy bien B, no van a poder ganarle a A, no van a poder ganarte y ganar a tu principio. Eso es lo que hacen los argumentos de principio tan poderosos, ¿verdad? Que si nadie lo responde apropiadamente, estás ganando, porque el principio depende de ser bien respondido y bien lidiado para poder derrotarlo, porque no basta comprobar consecuencias prácticas si el análisis es claro respecto a por qué el principio se superpone a las demás, ¿verdad? Ahora, este es un paréntesis que me gustaría hacer porque considero que es fundamental para entender los principios, fundamental para hacer casos de principios, fundamental sobre todo para juzgar principios, que es la idea de que los principios son completamente devoid o separados de las consecuencias. Yo creo que en la mayoría de casos eso es falso, eso es abiertamente una diferencia completamente arbitraria. Desde el inicio del taller como utilitarismo y consecuencialismo
y los principios de dignidad, libertad y demás son todos principios y están fuertemente conectados a la realidad material. Piensen que, por ejemplo, para probar que la dignidad humana debe ser protegida o no debe ser transgredida, tienes que probar en primer lugar que va a haber cierto grado de transgresión o que está habiendo cierto grado de transgresión que no es permisible, ¿verdad? Ahí es donde entra la cosa que es fundamental con los principios. Y quizás una de las partes más importantes de este taller, que es lo que hace el principio, no es decir que las consecuencias no importan o librarte de tener que probar consecuencias prácticas, sino lo que está haciendo tu principio es que incluso las consecuencias prácticas que puedas probar o puedan ser probadas no le puedan ganar al valor moral que le estás dando a un principio ético en este debate. Eso implica que, incluso si prueban consecuencias, incluso si hay cosas que tú tienes que probar, la forma en la cual el juez debería evaluar el debate no es hacer la suma utilitaria, no es sacar la calculadora y decir dónde genera más felicidad, sino en qué lado se obedece el principio moral de mejor manera. Entonces, principios como dignidad pueden llegar a ser basados en buena parte en consecuencias prácticas. Pueden ser basados en, por ejemplo, no transgredir la dignidad de las personas. Si materialmente no en el debate no es a través de las consecuencias que se están debatiendo, sino a través del valor moral, el estándar ético, la idea en principio de lo que es importante y lo que debe defenderse y lo que debe respetarse en este debate. Entonces, así el otro equipo dispute la idea y diga como que la dignidad puede ser reparada, o sea, que se puede dar reparaciones a las personas, o que se puede ayudar a las personas, o algo por el estilo. El punto no es si probaste o no que había dignidad en sí misma, o si has probado que ahora las personas van a gozar del último grado de dignidad y el máximo grado de dignidad, sino el punto es que si has probado que la dignidad debe protegerse, la idea es que cualquier política, acción o deber que tome, ya sea el actor en cuestión, normalmente el Estado, entonces, si eso es cierto, entonces tu política no debería cumplirse o sí debería cumplirse, más allá de las consecuencias que hayan podido ser probadas. Otros principios siguen dependiendo de consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, maximizar la libertad implica que las personas materialmente tengan más opciones, tengan la capacidad de decidir entre más cosas, y eso suele estar conectado a probar que efectivamente hay capacidad de decisión y efectivamente hay opciones a las cuales las personas puedan optar. Eso quita que sea un argumento de principio tampoco, porque el punto no es si la opción hace que la libertad sea absoluta y las personas puedan disfrutar de todo, sino que la idea de proteger la libertad es un deber tan importante que las políticas que la maximicen o la aumenten en un grado significativo deberían ser valoradas por encima de todo lo demás. Entiéndase todas las consecuencias prácticas que puedan surgir en contra de eso. Ahora, ¿cómo contestar principios, verdad? ¿Y qué hacer si a ti es a quien le están sacando el caso de principios en la cara y no tienes claro qué responder? Hay dos caminos, dos vías, esencialmente dos formas con las cuales lidiar con eso. La primera es disputar el principio y disputar la idea de que ese principio es el adecuado para juzgar este debate. Hay muchas formas de hacerlo, iniciando primero por las razones utilitarias. Si, por ejemplo, lo que quieres probar es que las consecuencias son lo más importante del debate, varias respuestas clásicas son las siguientes. Primero, la felicidad y el dolor son los criterios más objetivos posibles, ¿verdad? Y que cosas como la dignidad humana son extremadamente difusas y son dependientes del contexto. Es decir, muchas personas están felices con ser utilizadas como medios para fines, si es que eso garantiza su felicidad, si eso les garantiza ser una persona que puede obtener lo que espera conseguir en esta vida, ¿verdad? Mientras que la capacidad de sentir dolor es algo universal, desde la persona más rica hasta la persona más pobre. Entonces, esa es la forma correcta de juzgar el debate. La segunda es traer contraintuiciones morales, para probar que el kantianismo, las ideas deontológicas o los principios no son absolutos, ¿verdad? Y no pueden no pueden ser previos o más importantes a determinadas consecuencias en casos muy específicos. Una de las más clásicas es la intuición moral de dar amnistías a dictadores asesinos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sucedió en múltiples instancias, si mal no me equivoco, sobre todo en África, es que tienes dictadores que llevan gobernando 20, 30 años.
en los cuales han muerto múltiples personas, ha habido intentos o limpiezas étnicas, ha habido destrucción, ha habido empobrecimiento, ha habido crisis humanitarias, etc. Una persona que cree en la justicia de forma hiperkantiana, probablemente te diría, esa persona merece ser juzgada, merece ser llevada ante una corte penal internacional y probablemente sancionada a una vida tras las rejas. Porque ha hecho algo malo, porque por el principio que explicamos antes, ¿verdad? Porque nadie que hace cosas malas debería poder salirse con la suya. Ahora, ¿qué pasa cuando la alternativa es decirle a esa persona, oye, si tú aceptas mi amnistía y no te juzgamos, tú te sales del poder y dejas que entre un gobierno de transición? Se quita todos los problemas que tenía la dictadura, se empieza desde cero con una democracia, se detienen las persecuciones políticas que sufrían múltiples minorías en el status quo, etcétera, etcétera, etcétera. Esencialmente, se da una oportunidad a todas las personas oprimidas y todas las personas que sufrían de tener una vida más feliz, de garantizar mayor bienestar, de garantizar una vida mucho más libre de la opresión que implica un dictador, sobre todo en contextos tan extremos como estos. Entonces, para el kantiano, la justicia debería ser no negociable. La justicia es absoluta. Si haces algo malo, recibes castigo. Y punto. Para una persona utilitaria, hay alternativas. Hay opciones que incluso, si es que el dictador no pagase las consecuencias de sus acciones, la cantidad de felicidad que estamos generando y la cantidad de dolor que estamos evitando es tan alta que esa amnistía está por todos lados justificada. Entonces, incluso si hay principios como justicia, que en teoría deberían ser no utilitarios y deberían superponerse a todas las consecuencias, nosotros intuitivamente sí aceptamos instancias donde los principios deben violarse en pos del bien mayor, ¿verdad? En pos del interés común. Entonces, tu intención, tu objetivo es venderle al juez que en este caso particular, la idea de justicia debería transgredirse en base a dar bienestar a las otras personas. Lo mismo sucede con otros principios, ¿verdad? A pesar de que la otra cámara haga el principio de verdad y que todas las personas tenemos derecho a escuchar la verdad y tenemos derecho a decir y tenemos la obligación de siempre decir la verdad y nunca utilizar a las personas como medios para el fin, un fin personal, que es, por ejemplo, bienestar a cambio de no decir la verdad y ocultar cosas. Eso no es como supremo, no es a prueba de todo, no es absoluto y hay respuestas válidas que se pueden hacer. Uno de los principales desafíos a Kant es la idea de que hay un asesino con un hacha que te toca la puerta con toda tu familia y tú adentro. Bajo la idea kantiana de verdad y de imperativo categórico de que siempre debemos decir la verdad, tendrías que, y el asesino en serial te dice, oye, está tu familia adentro, la quiero matar, tendrías que decirle que sí. Tendrías que decir que sí están todos adentro y están en sus cuartos, ¿verdad? Porque mentir está mal. Nosotros creemos que eso no es del todo bueno, ¿verdad? O que la verdad no es tan absoluta como para que pueda decirse en todos los escenarios. Así como creemos que hay instancias donde se tiene que mentir para evitar sufrimiento innecesario, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien te pregunta si te gusta una prenda de ropa muy cara que se ha comprado que te parece horrible, pero sabes que la persona se sentiría profundamente triste si le dices la verdad. O cuando tu hijito o tu primito, tu hermanito, te presenta la obra de arte que hizo en el colegio, que en realidad parece que alguien ha vomitado sobre su hoja de papel, ¿verdad? Tú le dices, qué bonito, porque crees que es innecesario causarle el sufrimiento de decir, preferiría que me hubieran pateado antes que ver lo que acabas de dibujar en esa hoja. En esa línea, no siempre decir la verdad es un bien absoluto que debe ser respetado en todas las instancias. Y por eso hay intuiciones que se contraponen a eso. Otra, por ejemplo, una intuición clásica y un intuition bump muy usado en la filosofía es la idea del profesor. Imagínense que hay un profesor viejito que tiene 70 años, que probablemente le queden unos 10 años más de vida y que cree que tiene una buena vida. Tiene una esposa que cree que lo ama, tiene hijos que cree que lo respetan, es un profesor universitario que siempre tiene salones llenos en los cursos que abre. Y un día tú te enteras de la verdad. En realidad, la esposa lo lleva engañando por 20 años con múltiples personas. Sus hijos no lo respetan, no lo quieren y lo ven simplemente como una billetera. Lo usan para dinero y ese es su plan, solamente tenerlo como un fondo de dinero y están esperando que se muera para la herencia. Sus alumnos no lo respetan, se meten en su curso porque es extremadamente fácil y la mayoría se trampan los exámenes, ¿verdad? Entonces, si le dijésemos la verdad a este viejito, lo destruiría. Toda su vida ha sido una mentira. Todo lo que creía que es cierto es falso
y lo que en realidad estaba pasando es que su vida es bastante mala, es bastante terrible visto desde la perspectiva de un tercero. Ahora, la pregunta es, ¿le diríamos la verdad? ¿Le diríamos que es cierto o que no? Yo creo que esa intuición puede disputarse para ambos lados. A mí personalmente me parece que la respuesta es bien clara, y es no decirle. ¿Estás haciéndolo innecesariamente infeliz? Cuando probablemente muera siendo una persona feliz que cree que ha tenido una vida ideal, una vida perfecta. Y yo creería que no tengo el derecho de quitarle eso o que la verdad es más importante a su felicidad. En ese caso particular, por ejemplo. Entonces, esto es una respuesta muy específica a las intenciones utilitarias de opresión, de infelicidad y demás. Y es que, en realidad, lo que es fácticamente cierto es que el análisis utilitario, mientras había esclavitud, no era tomando en cuenta la opinión de los esclavos o tomando en cuenta su felicidad. De hecho, era un cálculo utilitario a pesar de la existencia de la infelicidad de los esclavos, donde activamente se les omitía y se les dejaba a un lado, se borraba esa parte de la operación y tenías un resultado neto de felicidad, ¿verdad? Entonces, lo que podría disputarse y podría decirse es que si en verdad hubieran calculado lo infelices que eran esas personas, lo miserables que eran sus vidas y lo terrible que era vivir bajo esclavitud, probablemente la cantidad de infelicidad que hubiera generado estas personas hubiera sido tan aguda que la esclavitud no hubiese sido permitida bajo una óptica utilitaria, ¿verdad? Entonces, eso mismo aplica para el machismo. La razón por la cual no se daba voto a las mujeres no es porque en un cálculo utilitario se les tomó en cuenta y se asignó que la suma de su felicidad o infelicidad era menor a la de los hombres, sino que históricamente no se les tomó en cuenta en la suma, no se les tomó en cuenta en ese cálculo, y por eso el cálculo utilitario siempre daba el resultado a favor de los hombres, a pesar de que han sido históricamente más del 50% de la humanidad, ¿verdad? Esa es la lógica que hace que, por ejemplo, esas intuiciones puedan ser respondidas. Y de hecho es la que les recomendaría utilizar. Una última cosa que agregaría es que no están obligados a defender el utilitarismo extremo. Que tengan que defender utilitarismo no quiere decir que tengan que defenderlo hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, existe algo que, si mal no me equivoco, es rule utilitarianism o utilitarismo de reglas, que es hay excepciones al utilitarismo que son reconocidas y son razonables. Mientras que no se violen esas excepciones, no se está violando el principio. Porque, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un caso utilitario sobre cómo tienes que maximizar la felicidad de las personas en un debate. Y se para, baja de oposición y te hace un POI. ¡Jaja! Pero si creyésemos en el utilitario, le quitaríamos órganos a personas saludables para dárselos a personas terminales y así salvarles la vida. Y eso está mal. Tú no tienes que decir como, no, sí tenemos que quitar órganos a las personas, utilitarismo a muerte y sacas tus 30 calculadoras Casio de tu alacena, si no puedes decir que sí, es cierto, hay instancias en las que el utilitarismo no es justificable y creemos que sí hay reglas en las cuales el utilitarismo puede obviarse, ¿verdad? Si, por ejemplo, tuvieses que, yo qué sé, o sea, por ejemplo, no quitarle órganos a personas para que otras se curen, por ejemplo, en no obligar a personas a sufrir condiciones terribles como esclavitud y demás. Por ejemplo, no obligar a todas las personas a trabajar en base a lo que diga el Estado que haya considerado como maximización de la felicidad de la sociedad, etc. Hay excepciones razonables. La pregunta es si el caso está dentro de la excepción y si el caso es una de las ideas que rompe el utilitarismo. Porque es como un espectro, ¿verdad? Que tú me digas que esta parte del espectro está mal, no quiere decir que esta parte también lo esté, sino que en este caso no es permisible. Eso no es lógicamente equivalente a que esto tampoco lo es, ¿verdad? Entonces, la respuesta es esa. Ok, sí, no le vamos a quitar órganos a la gente, ¿verdad? Porque lo que defendemos no es utilitarismo extremo, es que el utilitarismo en análisis de esta medida está plenamente justificado porque los daños no son quitarle órganos a personas o tenerlas en condiciones de esclavitud, sino un daño a un grupo menor que puede ser recompensable o trabajable, mientras que el beneficio es groseramente mayor a favor del resto de la sociedad. Ahora, si lo que no vas a hacer es defender utilitarismo y no vas a ir por el camino de las consecuencias prácticas, la respuesta es como otros principios le ganan al principio que está defendiendo tu rival. Como si, por ejemplo, están defendiendo la idea de libertad, hay principios más importantes como dignidad humana, consentimiento, etc. Si, por ejemplo, está defendiendo el principio de redistribución, puedes defender legítimamente que principios como
libertad económica o autonomía en base a tu dinero y tus bienes es más importante que eso. Si está defendiendo principios como libertad de expresión, puedes defender la idea de que el derecho a la imagen es más fuerte que ese principio y debe protegerse de forma prioritaria. Lo que tienes que hacer ahí es una ponderación, es romper la analogía que ha construido, al explicar cómo la analogía no aplica al caso, o directamente decir por qué un principio es menos importante que otro. Por ejemplo, para que una persona pueda consentir, debe tener conocimiento, debe tener acceso a la decisión, debe ser una persona libre. Entonces, la libertad es una precondición para el consentimiento. No puedes probar tu caso en base a que las personas han consentido. Si no has probado que son libres en primer lugar, yo voy a probar cómo no son libres y así te voy a ganar en tu cancha. Y la otra opción es refutar la construcción del principio, que es lo que dije hace unos minutos, ¿verdad? Que es, ok, tu principio no está mal, pero está mal construido. Tiene esta falla, no equivale a tu conclusión, no se da con la respuesta que estás dando a mi caso, etcétera, y por tanto no me puedes ganar. Y mi principio le gana o algo por el estilo. Ahora, la segunda opción es ganar dentro del principio, que me parece una forma incluso más divertida de ganar debates del principio. ¿Qué es decirle a tu rival? Estoy plenamente de acuerdo a tu principio. Mirarlo a los ojos y decirle, estoy de acuerdo. Y aún así tu caso no funciona. Que es identificar el eslabón débil en su análisis e intuición moral y responderlo, ¿verdad? Por ejemplo, en debates de reparaciones, que suelen ser debates de principios, que es la idea de reparar personas en contraposición al deber estatal clásico de generar dinero y dárselo a las personas más pobres, porque muchas veces la reparación no es a personas pobres, sino a personas que son descendientes o personas que han sufrido algún mal ético que le ha hecho a la sociedad en algún punto. Tienes que hacer principios. Entonces, por ejemplo, una respuesta muy fuerte al argumento de reparación no es que la reparación no importa o que la reparación no es un principio importante en este debate, sino que la reparación importa, pero hay muchas mejores formas de reparar a las personas de las que tú estás defendiendo a través de esta política. O que, por ejemplo, la reparación no se mide de forma como bruta, de se hizo daño, te reparo y ya está, si no se deben tener en cuenta otros factores para analizar el quantum de la reparación. Y como, por ejemplo, las personas más vulnerables son las que tienen un deber o son las que generan un deber más intenso de reparación. Entonces, es tonto reparar por ejemplo, por la esclavitud, al jugador de la NBA que tiene una mansión increíblemente cara en Beverly Hills, a costa de, por ejemplo, no utilizar ese dinero para las personas más pobres de Luisiana, que están en condiciones mucho más terribles, y que, por ejemplo, sería preferible hacer políticas públicas a su favor en vez de reparar a todas las personas afroamericanas que han servido por la esclavitud. Entonces, incluso si el principio de reparación funciona, es mucho más intenso con ese grupo de personas que se cumple mucho mejor de mi lado que del tuyo. Por poner un ejemplo. La segunda pregunta es si la analogía se cumple por completo, ¿verdad? Porque muchas veces hay una desconexión entre analogía y respuesta, o muchas veces la analogía no es tan simple como sí o no. Volviendo, por ejemplo, al caso del viejito, hay personas que con justa razón, creo yo, y me parece completamente válido, te dirían, no, decirle una mentira no está bien. Es mejor que lo sepa y es mejor que pueda decidir qué hacer con su vida, porque quizás se entere por su cuenta que todo lo que está pasando por detrás es cierto y eso le destruye emocionalmente, o quizás hubiera preferido conocer la verdad y decidirse hacerse loco o cambiar de vida, dejar la universidad, dejar a su esposa, desheredar a sus hijos y comenzar de nuevo y utilizar su poco tiempo que le queda en tener una vida de verdad. Entonces, tengan cuidadosos, no asuman que la analogía, por ser una analogía persuasiva, no tiene respuesta. De hecho, muchas veces la tiene, solo que, y esto es un consejo útil, tanto para responder, fíjense mucho en la retórica. Cuando hagan principios, usen mucho la retórica, porque dependes de convencer al juez de que te crea, de que le estás jurando por Dieguito Maradona o por Messi, que el principio importa y que el principio es algo que ya cree. Eso suele estar conectado en muchas instancias a utilizar mucha retórica, palabras muy bonitas, muy impactantes, que suene como una obligación moral muy fuerte y suenes hasta molesto diciéndole, cómprame, créeme, porque te estoy diciendo algo que deberías creer o algo que sería tonto que no me creas. Del mismo modo, ustedes sean muy conscientes de que eso probablemente suceda también del otro lado, que sus rivales están vendiendo su intuición o su analogía de la forma lo más sided para ellos posible. Está súper construida para
que esencialmente favorezca su caso. Y puede que realmente no lo haga, solo que está fraseada de forma tan bonita que no lo hace. Entonces sean críticos con eso. Y lo tercero es analizar el cumplimiento del principio, ¿verdad? Recuerda lo que les dije al inicio, que los principios son mandatos de optimización y el grado del cumplimiento es importante. Por ejemplo, muchas veces el problema en argumentos de libertad es que cuando las personas lo hacen es como, sí, ahora la gente es más libre porque tiene una opción más que jamás elegirían, pero al menos la tienen, ¿verdad? Libertad. Eso no necesariamente hace que el principio se haya ganado o que el principio se haya superpuesto a todo lo demás, porque la libertad no solo importa porque sí, sino importa en el grado que las personas la puedan utilizar correctamente, la puedan maximizar en su vida y sientan que haya como capacidad mucho más grande de alcanzar tus deseos, tu voluntad y todo lo demás. Porque al fin y al cabo la libertad es la capacidad de las personas de decidir y optar por lo que sea mejor para sus vidas y lo que sea mejor para alcanzar su desarrollo pleno y su capacidad de ser la persona que quieren ser, ¿verdad? Entonces, si la libertad que estás garantizando no genera ningún impacto relevante en la capacidad de las personas de optar, decidir y actuar con más libertad, entonces tu principio no me sirve de absolutamente nada y ya tienes por dónde ganarlo. Ahora, antes de proseguir, ¿hay alguna pregunta, duda, algo que no les quede completamente claro? Levanten la mano, abran el micro, como prefieran. Ya, ok. Entonces, asumo que todo está bien. Asumo que todo ha quedado relativamente claro hasta ahí. Lo último que vamos a ver en el taller, porque tampoco quiero tenerlos acá toda la noche, y yo también tengo cosas que hacer, es hablar sobre principios stock. ¿Qué es un principio stock, un principio cookie cutter? Son esencialmente principios que les voy a ir adelantando en el poco tiempo que nos queda, como argumentos preconstruidos, donde su trabajo es entender esto y aplicarlo a su debate para que tengan en cuenta no solamente cómo funciona el principio, sino también cómo se aplica al debate concreto. Ya hablamos sobre dignidad, la idea de no ser usado como medio por un fin y las posibles analogías que puedas utilizar para eso. La idea de libertad, la idea de que incluso si no eres un medio para un fin, si no puedes conseguir ser un fin en ti mismo y no puedes conseguir los fines para ti mismo que consideras relevantes, entonces realmente la libertad es precondición para la dignidad. Es como el argumento clásico de libertad, ¿verdad? Y es la idea bajo la cual todos defendemos la libertad. Viva la libertad, carajo, whatever, lo que quieran. Además de esos principios clásicos, hay algunos que considero que son bastante útiles para debate. El primero es legítima defensa, y quizás es uno de los principios más importantes en como la historia de debate parlamentario británico, al menos, por la final del WDC 2016, en la cual Alta de Gobierno hace de forma bastante escueta el principio de legítima defensa, no diciéndole el principio de legítima defensa, pero cumpliendo todos los requisitos del principio de legítima defensa, y todos los equipos tuvieron muchos problemas respondiendo. Ahí yo creo que baja de oposición, creo que sí responde suficientemente bien y que potencialmente podría haber ganado, pero igual me parece razonable que le den la victoria al alto gobierno porque creo que esa comparativa era extremadamente cerrada. Pero tanto baja como de gobierno, como alto gobierno, como alta oposición, perdón, no son capaces de reconocer de forma plena lo que el principio implica y las limitaciones que tiene el principio de legítima defensa. Mundial del 2016 en inglés, WDC 2016, la final de Thessaloniki, está en YouTube casi completa, creo que hay una versión censurada y otra sin censurar, de algunas personas que pidieron que no se grabe sus discursos, pero al fin y al cabo lo que sí es importante, que es el cruce largo, alto gobierno y baja de opo, está grabado y disponible. ¿Qué es la legítima defensa? Es un derecho casi absoluto, ¿verdad? Que es si algo o alguien está poniendo en peligro tu vida, tienes derecho a defenderte contra el agresor, incluso cuando consecuencias terribles puedan suceder. Puede que tú mueras o salgas terriblemente dañado, puede que tu agresor muera o salga terriblemente dañado. Por ejemplo, imagínense que es el año 1943 y un montón de judíos están siendo como rounded up, seleccionados y enviados a los campos de concentración. Entonces, en un gueto en Varsovia, Polonia, todos se juntan y deciden defenderse. Deciden tratar de matar a cuantos nazis puedan para tratar de ganar su libertad, incluso sabiendo que eso es altamente improbable, que lo más probable es que todos mueran en el intento o sean llevados al campo de concentración. La pregunta es si eso es legítimo, ¿verdad? Si es legítimo que maten a todas esas personas. Y la respuesta, de forma casi unánime, por no decir unánime, o al menos debiera ser unánime, es que esas personas están actuando bien, o al menos de forma legítima.
porque están en una situación donde no tienen alternativas, donde realmente su única opción es defenderse, sufrir las consecuencias graves que puede eso implicar en su vida. Entonces, en ese orden de ideas, esas personas tienen el derecho de defenderse y retaliar contra sus agresores. Incluso si los agresores mueren, incluso si ellos mueren y salen gravemente dañados, porque el principio de legítima defensa, al menos en esos dos grounds, no es contingente a las consecuencias, no es contingente a que siquiera tenga éxito y la gente se defienda correctamente del agresor y logre tener éxito defendiéndose, sino que con el hecho de defenderte, si la situación te habilita, estás cumpliendo plenamente el principio y por tanto estás actuando de forma legítima y es algo que nadie te puede quitar. Ahora, yo creo que ese principio no es ilimitado, es casi absoluto, pero sí tiene dos limitaciones muy importantes. El primero es proporcionalidad y razonabilidad. Debe haber un daño a tu vida y debe haber un riesgo real a tu vida y la defensa no es absoluta. Es decir, yo tengo derecho a defenderme contra el que está tratando de matarme, pero no tengo el derecho de luego buscar a su familia y matarlos a ellos también, y luego matar a sus abuelos, y luego matar a sus tíos, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque se entiende que la legítima defensa es entre tú y yo, agresor y agredido, no contra tu familia, no contra las demás personas, no contra terceros inocentes. Del mismo modo, tiene que ser proporcional, ¿verdad? Y esto es importante respecto a que tiene que estar en riesgo tu vida o tu bienestar. Si una persona te amenaza con una pistola de agua y sabes que es una pistola de agua, o hagámoslo más claro, una pistola de balines, no tienes derecho a sacar un revólver de 44 milímetros de calibre y meterle 10 balazos, ¿verdad? Y esencialmente acribillarlo a quemarropa. Porque creemos que eso es claramente desproporcional. Una pistola de balines no te va a matar. Un revólver Magnum sí, ¿verdad? Entonces no es legítimo que te defiendas contra una pistola de balines con un revólver con con toda la intención de matar a la otra persona. Tiene que ser proporcional al daño que estás experimentando. Y la segunda parte del principio es que no debe afectar a terceros. Es decir, que yo me defienda contra ti no quiere decir que eso me permite hacerlo si es que muchas otras personas van a morir por mi culpa, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía del ejemplo de la Mundial del 2016, del 2016. Incluso si no lo han visto, voy a hacer un breve recuento del debate. La moción es algo como, esta Cámara considera que los obreros del mundo están legitimados para iniciar una revolución marxista mundial o global. Algo en esas líneas. No recuerdo el fraseo exacto, pero es algo de ese modo. Entonces, alto gobierno, con quizás el discurso más famoso de la historia del BP, con voceo se para y dice, Madam Chair, the people of the world. Entonces, con un inglés muy bonito anglosajón, explica cómo las personas pobres del mundo están en una situación terrible donde no tienen alternativas, donde se les ha hecho daños sistemáticos e intensos gracias al capitalismo, y eso los ha puesto en una situación de indefensión y de falta de oportunidades y alternativas que puedan tomar. Entonces, ante esta situación, tienen el derecho de defenderse a través de ejercer una revolución marxista en todo el mundo. Y el argumento funciona de forma bastante simple, en realidad. Si todo lo que dice es cierto, que efectivamente el capitalismo ha sido terrible contra estas personas y las personas están en una situación miserable o han sido puestas en una situación miserable, tienen derecho a revolucionarse, tienen derecho a iniciar su revolución y tienen derecho a ir en contra de la sociedad. Lo que hace baja de oposición y la razón por la cual creo que ante todo, por lo menos es discutible el resultado de esa final, es explicar cómo eso va inevitablemente a afectar a personas inocentes. Como tu derecho a defenderte de un status quo que te vulnera o te oprime, no te legitima de matar a personas inocentes, porque la triste realidad de una revolución marxista, y algo que convenientemente alta de gobierno omite en su discurso, es que probablemente sea violenta, que probablemente implique matanzas, implique guerras civiles, implique muerte de personas inocentes, implique migraciones masivas y un montón de sufrimiento que no necesariamente está amparado dentro de la legítima defensa. Entonces, tú puedes defenderte contra el capitalismo, es cierto, pero no puedes defenderte si eso va a implicar que millones de personas que tienen nada de culpa, no tienen ninguna responsabilidad sobre tu vida o sobre tu pobreza, van a salir afectadas o incluso van a terminar siendo asesinadas. Entonces, ese es un límite razonable que me parece que tiene la legítima defensa. El siguiente principio es consentimiento, ¿verdad? Y parte del mismo análisis de la dignidad. Las personas no pueden ser usadas como medios para un fin porque son fines en sí mismos. Consentir implica que no te están usando, que no estás siendo un objeto
de consumo o un objeto para algo más, sino que estás participando libremente como una persona que decide, que ha evaluado el fin que esto implica y que su decisión es consentir, es aceptar los términos y por tanto participar en eso. Esto implica que no estás siendo usado como un medio, sino tú mismo eres considerado como un fin y por eso tú mismo estás otorgando tu consentimiento. Yo creo que eso tiene tres criterios importantes a analizarse siempre que salgan debates de consentimiento o argumentos de consentimiento. Primero, información. Para que una persona pueda decidir, para que pueda ejercer su derecho a elección, tiene que también haber información suficientemente disponible y accesible para que la persona pueda saber lo que está consintiendo. Es decir, una persona que le dicen como firma ese contrato y no le dejan leer nada más, no está consintiendo realmente el contrato. Y de hecho, probablemente si denuncia eso, anulen su firma y anulen la firma del contrato y por lo tanto los efectos que eso pueda suceder. Porque para que tú puedas consentir, tienes que saber en lo que estás consintiendo, tienes que saber los términos a los cuales te estás sujetando. Lo segundo es que el consentimiento deba ser libre. Quizás esto es lo más intuitivo, ¿verdad? No, nadie te puede hacer sentar en una mesa con una pistola en la sien y decirte firma este contrato o disparo y luego decir que has firmado por decisión propia. Porque incluso si es tu decisión, no es una decisión libre en la medida que alguien está utilizando violencia en tu contra para coaccionarte hacia firmar. Y lo tercero, y esto también es importante, es que el consentimiento es reversible. Consentir a una cosa no implica consentir a otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo consiento ir con mis amigos por unas cervezas o ir a un restaurante y me llevan a un lugar terrible donde sé que claramente me van a asaltar, que yo haya consentido ir al restaurante no quiere decir que haya consentido ser asaltado. Hay una diferencia del consentimiento entre las cosas que consientes y la cadena de cosas que puede suceder en base a tus decisiones. Hay otros ejemplos que probablemente ya se están imaginando que creo que sobran de darse por lo intuitivos que son y demás, pero creo que esa es la lógica, ¿verdad? Si tú consientes, por ejemplo, a entrar a un trabajo, no estás consintiendo que te exploten o no estás consintiendo que te traten mal y te abusen y te denigren, ¿verdad? Porque incluso si has consentido trabajar, puedes revocar ese consentimiento y renunciar. Y básicamente eso es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho esta presentación. Voy a dejar estos minutos que nos quedan como un espacio de preguntas, dudas, consultas. Si quieren preguntarme acerca de algún principio que les hayan sacado o que hayan querido sacar y haya salido mal. Y si no, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Entonces siéntanse libres de levantar la mano, abrir el micro, lo que sea, y conversamos. También le voy a pasar el PPT a Orga para que lo pueda subir a un Drive o algo por el estilo. Si es que quieren revisar directamente el PPT y eso les sirve. Entonces, eso también por ese lado. Entonces, vamos a esperar un ratito más y si nadie tiene dudas o preguntas, pues damos por cerrado este taller y espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y que ahora cuando tengan que hacer un argumento de principio no entren en crisis y digan, ok, ya fue, no voy a brequear, voy a cuartear esta sala. Entonces, no veo dudas, no veo mensajes por el chat, así que asumo que todo claro. Joaquín, dime. Hola Jorge, ¿qué tal? Escúchame, en algunos debates muchas veces sale la discusión de cómo esta casa pondría cámaras de seguridad en múltiples espacios y siempre entra en confabulación, por ejemplo, como que la privacidad de unas personas versus la seguridad que les puede garantizar que el Estado se involucre mucho en actividades en zonas públicas, entre otras cosas. Eh, ¿Cómo tú defenderías en ese caso, no sé si sería como que principio de privacidad, pero como que el Estado no se meta tanto en estas zonas con como que una invasión de la privacidad de las personas? Porque el clásico contraargumento es que a las personas les importa mucho más la seguridad, en especial en zonas de altos índices de criminalidad, entre otras cosas. Claro, Entonces, no, no sé. claro, ahí el análisis es, primero, esa no es la única opción de garantizar seguridad. O sea, para que el principio de seguridad se cumpla porque, por ejemplo, ahí está el detalle, las personas quieren seguridad, no necesariamente quieren que tengan cámaras de vigilancia hasta en su baño, ¿verdad? Ahí hay una diferencia sustancial, hay una diferencia muy importante, de la cual puedes tú abusar si estás defendiendo privacidad. Lo segundo es el grado en el cual consentimos que el Estado intervenga en nuestras vidas. Es decir, tú puedes consentir que el Estado ponga seguridad a través de policías, pero por ejemplo, no me sentiría cómodo que un policía pueda ver lo que está sucediendo dentro de mi casa o dentro de mi cuarto. O que, por ejemplo, haya cámaras de seguridad siguiéndome constantemente.
me sentiría observado, ¿verdad? Y sentiría que el Estado está sobrepasándose las atribuciones que yo le he dado. Y lo tercero sería explicar cómo esto transgrede otros principios de igual o mayor importancia. Porque, por ejemplo, la seguridad puede ser un principio importante del mismo modo que lo es el derecho, por ejemplo, a protestar o el derecho a manifestarte en contra de un gobierno que crees que está haciendo las cosas mal. Ahora, ¿cuál es el problema si el Estado te está vigilando constantemente, que sabe que tú eres el que protesta y sabe que tú eres el que está en su contra, ¿verdad? No confiar en los políticos es algo completamente razonable, mucho más si se les está dando tu nombre y apellido para que sepan que tú eres un disidente contra su gobierno, lo cual puede implicar muchos potenciales perjuicios hacia ti. Es decir, la garantía que te da la privacidad es la salvaguarda de otros derechos fundamentales. Es lo que permite que puedas actuar de forma libre sin vigilancia del Estado. Es lo que permite que puedas hacer lo que quieras en tu privacidad con las personas que están contigo sin sentirte juzgado, sin sentirte observado y por tanto sintiéndote libre de hacer lo que te haga feliz, ¿verdad? Una vez que el Estado rompe eso, no solamente rompe con tu derecho de autonomía, libertad y decisión, sino también rompe con otros derechos potencialmente importantes, como protesta, como tu capacidad de ejercer oposición contra el gobierno y manifestarte libremente. Va, ¿Sí? está bien. Luz. Tenía una duda, es ¿cómo sería, digamos, el Estado quiere poner o está poniendo el voto libre y obligatorio? Y primero, los principios que se estaría debatiendo ahí sería la libertad, pues el voto libre y el voto obligatorio. ¿Cómo defenderías la casa del voto obligatorio? Explicar que la democracia o sea, la democracia es el único sistema que permite que las personas maximicen sus preferencias con un Estado funcional. Es decir, lo que permite la democracia es que tanto tú como yo podamos votar y podamos decidir qué es mejor para nuestra vida y nuestros derechos a través de elegir y ser elegidos, ¿verdad? El principal problema de que el voto no sea obligatorio es que esto genera un desincentivo perverso, que es que muchas personas no salen a votar, ¿verdad? Entonces solamente gobiernan las mayorías que tienen fuerte impulso político y fuertes incentivos a votar en primer lugar, mientras que el resto de personas están desprotegidas contra el resto. Entonces, el principio que tienes que defender ahí es el principio de protección del Estado hacia ti y el principio del Estado de salvaguardar la democracia. Porque la democracia es lo que te permite proteger tus derechos, entonces el Estado tiene un deber de maximizar la democracia, de maximizar su funcionamiento y garantizar que funcione de forma apropiada. Si el voto no es obligatorio, pueden suceder cosas terribles. Por ejemplo, creo que estadísticamente es cierto que en países como Argentina, antes de la elección de Milei, que creo que es una de las con más participación que ha habido en la historia argentina, quienes terminaban eligiendo el presidente eran el 30 o el 40% de la población. Entonces, por ejemplo, muchas personas no votan porque sienten que nadie más va a votar con ellas. Entonces es como no puedo proteger mis intereses de todos modos. A través del voto obligatorio, el Estado está cumpliendo su deber más importante, que es su deber de proteger tu capacidad de hacer valer tus derechos y tu capacidad de optar por proteger tu dignidad, tu libertad, derechos laborales, derechos reproductivos, etc. Por eso, incluso si es una transgresión a la libertad, que puede serlo, es legítima de hacerse si el resultado es el cumplimiento de un deber mucho más importante del Estado que el de garantizar la libertad en abstracto, que es el garantizar que puedas proteger no solo tu libertad, sino tus demás derechos. Gracias. Sebastián. Eh, Jorge, una pregunta, sino que en un debate en un nacional en Colombia era referido sobre a preferir una vida sobre la otra, que era un doctor, era sobre, es prácticamente la trama de Monster, Sí, que sí, decía gran man. que esa, y yo tenía que defender que tenía que preferir al político por encima del niño. ¿Uno qué hubiera podido decir como en esa situación? Pues en términos de principios, esto es lo que yo hubiera corrido, ¿ya? Y esto es algo que me enseñaron un día que fueron unos bomberos a capacitar a mi colegio y a decirnos como, oigan, pues tú a ser bomberos voluntarios y tienen las aptitudes físicas y demás, cuando sean mayores de edad. Porque lo que nos dijeron es lo siguiente, tú como bombero tienes la capacidad de salvar vidas. El problema es que si estás en una situación de 50-50, imagínense como un edificio que se está cayendo en llamas y hay una persona que está con una viga que está a punto de caerle encima y matarla. Y tienes 50% de posibilidades de salvar a esa persona. Entonces, si te tiras a salvarla, 50% la salvas y los dos viven, 50% los dos mueren.
lo que nos dijeron en ese momento es que uno de los principios que suena duro, pero son más importantes para los bomberos, es que un bombero que muere por una persona potencialmente puede salvar solo una persona en esa situación. Pero un bombero, incluso si deja morir a esa persona en el 50-50, potencialmente puede salvar a miles de personas en toda su carrera como bombero. Entonces puede salvar a muchísima gente si es que si es que toma la decisión de no arriesgarse y tratar de salvar a las personas que son como mucho más salvables, por decirlo de algún modo. Entonces hubiera usado esa analogía en el debate. Mira, yo sé que dejar a un niño morir es terrible. El problema es que si pierdo mi carrera como doctor y me botan del hospital, muchos niños que pudieran haber recibido mi tratamiento no lo van a recibir por esa decisión. Entonces, debido a que son como numéricamente mayores o que son igual de importantes que el niño que ahorita está sufriendo, no tengo un deber, o sea, si tengo un deber con el niño, tengo el mismo deber con todos los potenciales niños o personas que están muriendo y que necesitan mi ayuda, ¿verdad? Si yo pierdo mi capacidad de ejercer la medicina, si pierdo mi licencia o si me botan del hospital, esas personas, por tanto, están desprotegidas. Entonces, mi deber para cumplir el principio de salvar vidas es contraintuitivamente no salvar esa vida para salvar muchas más a la larga. ¿Se entiende? Sí, yo también lo estaba pensando, no sé qué tan loco suene esto, y es pensar como que uno está evitando un sufrimiento mayor a este niño, que tal vez el mundo ya de por sí ya es como malo, y que el yo como no salvar al niño es como implicarle que le estoy restando un sufrimiento venidero. Quizás, o sea, creo que igual en ese caso es difícil de correr ese argumento, sobre todo porque eres un doctor, ¿verdad? Y tu trabajo es salvar vidas sin importar de quién sea el que entra a tu consultorio. Pero en todo caso, ten en cuenta esto. Cuando hagas argumentos así, tienes que ser muy claro en probar muy, muy duro que la vida va a ser terrible, cosa que suele ser muy difícil y suele ser muy incertera. Y segundo, que la decisión de la persona que está afectada y que está con su vida en riesgo no importa. Y como tú como médico tienes una mejor capacidad de decidir por esa persona que la persona por sí misma. Ah, por ejemplo, si es como porque el caso de Monster es un balazo en la cabeza. No sabe si la persona va a poder volver a utilizar no, va a salir del coma o va a poder utilizar su cerebro propiamente y cosas por el estilo. Entonces, quizás ahí puedas tomar la decisión por él. Igual me parece un argumento comparativamente más difícil de correr en ese caso. No creo que sea imposible, pero no lo correría yo, la verdad. Vilches. Está bien, buenas noches primero que todo. Yo quería hacer una pregunta. Digamos que en un barrio, o sea, en un barrio, en una vecina pone una cantina, digámoslo. Y entonces, pues, a todos los vecinos les molesta, porque a cada rato, digamos que los que toman ahí están, digamos, violando los derechos de los demás al fastidiarlos y al no dejar que salgan. Por ejemplo, poniendo en riesgo la salubridad y la seguridad de los niños, ¿no? Y exactamente, ¿qué podríamos hacer en ese caso? O sea, legalmente quejarte con la municipalidad, con la cantina y explicar el problema. Pero si ese fuese, por ejemplo, un dilema dentro de debate, lo que te convendría hacer es explicar que el derecho de libertad de empresa y libertad de emprendimiento de la dueña de la cantina nunca va a ser más importante que el derecho al bienestar y estabilidad y seguridad de las personas que viven ahí. Primero, que ese derecho es como o sea, el derecho a tener una vida digna es mucho más importante que los derechos de los demás, como derechos de iniciativa privada, pero sobre todo cuando se trata de tu hogar, porque la mayoría de personas no tienen una opción realmente de mudarse o no se le debería obligar a mudarse solo porque alguien ha abierto un negocio que le pone en peligro, por decirlo de algún modo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál derecho es más importante? ¿El derecho de una persona de vivir cómoda en su casa, dentro de los confines de la ley? ¿O el derecho de una persona de utilizar como la iniciativa privada de forma terrible para poner en riesgo el bienestar de las demás personas? Y ahí lo que tienes que hacer es la ponderación a favor de lo primero, de explicar cómo el derecho tiene una protección mucho más intensa porque está más conectado a principios base como autonomía, libertad, seguridad, salud y demás, comparado a derechos de iniciativa privada que son reemplazables. Porque si bien es una forma de hacer dinero, no es la única forma de hacer dinero. Puedes trabajar en mil cosas para tener plata, no solamente con una cantina.
Ahora, nos hacen una pregunta al privado. ¿Es ético utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones médicas críticas en lugar de confiar exclusivamente en los profesionales de la salud? Pues ahí el dilema ético, o sea, es más que nada qué tanto le confiamos a las computadoras, ¿verdad? Y qué tanto estamos dispuestos a confiar en la discrecionalidad humana. Yo creo que eso está fuertemente dependiente de dos cosas. La primera es consentimiento. Me parece que no hay una forma de analizar este debate de forma objetiva desde la ética, al menos a mi criterio. Creo que depende del paciente. Ah, porque, por ejemplo, algunas personas van a sentirse infinitamente más cómodas con profesionales de salud, otras personas van a sentirse más cómodas con los médicos. Pero incluso si quisieras tratar de verlo de una forma relativamente ética, como más universalizable, mi explicación sería cómo implica darle como muchísima información y muchísimo poder a la inteligencia artificial y cómo tenemos un deber como sociedad de no arriesgarnos tanto y esencialmente no dar el paso a Terminator, ¿sabes? Como darle el registro médico de tantas personas, darle tanta información sobre nuestra sociedad, darle poder directo sobre la vida de unas personas mientras están en el quirófano, implica dar demasiado a algo en lo cual no sabemos por completo si podemos confiar o no tenemos certeza por completo si vamos a poder confiar a la larga. Entonces creo que el potencial riesgo y la forma en la cual estamos arriesgando a todas las generaciones del futuro, que pueden ser como John Connor y sus patas, referencia a Terminator, vean la 2 al menos. Entonces, eso, o sea, ponerlos en riesgo no es ético. Y por eso no deberíamos darle esas prerrogativas a las máquinas. Y bueno, esa es mi respuesta. Entonces, espero que les haya servido. Ya tengo que irme. Los principios son geniales. Practiquen casos de principios. Y bueno, cuídense. Chao, chao.